Este domingo se realizaron elecciones en Costa Rica, un país en donde hace pocos meses se anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual luego quedó trabado legislativamente, así que está en una situación de crisis de distintos tipos. Como decía, el domingo se realizaron elecciones en donde hubo un 40% de abstención, y además bastante dispersión del voto, por lo menos así se lee a la distancia. Los resultados lo que muestran es que José María Figueres, quien fue presidente en la década del 90, irá al balotaje con Chávez, que fue ministro de Hacienda hasta el 2020. Tiene la gentileza de atendernos Vianey Mora, quien es dirigente del Frente Amplio, es socióloga, es educadora popular, tiene un rol importante dentro del partido, dentro de la juventud del partido también, y fue candidata a la diputación en San José. Vianey, en principio te agradecemos, por supuesto. Te quiero pedir en principio una lectura de los resultados del domingo y que nos describas ¿quiénes son estos dos candidatos que se disputarán la presidencia en la segunda vuelta? Ok, bueno, muchísimas gracias por tener en cuenta Costa Rica, que geopolíticamente es muy estratégico para el imperio, ¿verdad? Para los Estados Unidos. Siempre desde Costa Rica han nacido los principales boicots para los procesos latinos. Desde el siglo XX hasta hoy en día, Costa Rica sigue siendo, como dice Noam Chomsky, la democracia más estable para la burguesía de este país y la burguesía transnacional. Asimismo, esta fue una campaña muy atípica. Teníamos el reto de enfrentar la pandemia, de enfrentar además una apatía política en el electorado cada vez mayor, puesto que el Estado costarricense no resuelve la materialidad de las personas, no resuelve el acceso a los servicios básicos de las personas. Veníamos además de años muy convulsos de protesta contra diferentes leyes neoliberales, como lo fue el combo fiscal, donde en Costa Rica, por ejemplo, no existía lo que es el IVA, el impuesto básico, el impuesto sobre la venta, ¿sí? No existía en Costa Rica. Claramente esto era una estrategia para poner al corriente Costa Rica con la región. Y este impuesto, pues también se clavó a la canasta básica, a los servicios de salud, a los servicios de educación. Hubo una gran huelga de más de 3 meses, una de las más grandes en la historia, una de las más grandes, no, la más grande en la historia de Costa Rica, donde diferentes sectores de izquierda, sectores solidaristas, inclusive cooperativistas, y el sector sobre todo magisterial y de salud, estuvieron en las calles contra el gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, que como dato curioso aparece hoy, desaparece de la escena política electoral del país, y eso es algo que hay que refutar, y ahora les estaría hablando tal vez un poquito sobre esto. Estos dos agentes que aglutinan una mayoría de votos que de igual forma no se aproximan ni siquiera al 35% ni al 40% de votos válidos emitidos para ganar una presidencia en primera ronda, son altamente cuestionados. Tenemos primero a Figueres, que es hijo de un caudillo histórico de Costa Rica, que es Figueres Ferrer, aquel que da un golpe de Estado contra una alianza comunista y social y republicana que se tenía en Costa Rica. Este caudillo se basa precisamente en este pasado para poder generar de nuevo una gran simpatía. Sin embargo, le costó mucho por los casos de corrupción que están en su contra. Él fue uno de los que implementó los últimos programas de ajuste estructural dentro del marco del consenso de Washington y los primeros préstamos que Costa Rica asumió con el FMI. En vez de enfrentar a la justicia, él prefiere irse a Suiza y tiene más de 10 años de ausencia en la escena electoral, política en general de Costa Rica. Vuelve para el 2017, si no me equivoco, para empezar a hacer carrera nuevamente, y hoy por hoy lo tenemos disputando entonces la presidencia. Él es del partido históricamente más neoliberal, más recalcitrante, más corrupto de Costa Rica, y además el único que podría decir que tiene el voto duro, es decir, personas que están dispuestas a votar por el partido, sea quien sea la presidencia.
Por el otro lado tenemos a Rodrigo Chávez, quien era un alto dirigente del Banco Mundial. Él no se va del Banco Mundial para asumir un ministerio de Hacienda en un país tercermundista. Él se va también porque tenía graves cuestionamientos por acoso sexual. Fue sancionado más de una ocasión por el mismo Banco Mundial, pero al pueblo de Costa Rica, desgraciadamente, eso no fue un elemento a considerar a la hora de ejercer el voto. Entendemos que la elección de Rodrigo Chávez es también una reacción al creciente movimiento feminista, una reacción al empoderamiento de las mujeres, y legitima y extiende la mano a la cultura de la violación y a la misoginia. Cuando vemos los debates, vemos un tipo megalómano, un tipo que no le importa dirigirse a las mujeres, que más bien ve con desdén cualquier acusación y más bien avala esta lógica misógina que hay en nuestra sociedad, de que el decir un piropo, como lo decimos en Costa Rica, que decir un cumplido ya es mal visto por las mujeres y nos sataniza a nosotros las feministas. Esto entonces puso al corrupto contra el acosador sexual y le dio entonces un pase a la segunda ronda a este acosador sexual. Por el otro lado, tenemos una asamblea legislativa picadillo, como lo hicimos en Costa Rica. Son muchísimas fracciones las que van a estar, si no me equivoco, son 9 ciertas fracciones, la mayoría liberales de extrema derecha. Tenemos además el entierro del Partido Acción Ciudadana, que es hoy el partido que es de gobierno. Es interesante. Justamente te iba a preguntar por cómo queda compuesta la nueva legislatura, pero antes te quería consultar por la postura que tomará el Frente Amplio en esta segunda vuelta. Para el Frente Amplio, primero fue un reto poder asumir una campaña siempre austera. Nosotros nos hemos caracterizado por una mística militante que siempre lo da todo desde el corazón, desde el amor al pueblo, ¿no? Como debe caracterizarse un partido que debe ser revolucionario, un partido que debe ser acorde a los tiempos latinoamericanista, además. Y pudimos lograr una fracción de 6 diputaciones, pasar de una diputación en el 2018, que ha sido uno de los momentos de crisis que vivimos a nivel partidario, pero gracias también al desempeño de José María Villalta en la fracción unipersonal que tuvo, por así decirlo, logramos entonces crecer con diputaciones que vienen desde lo interno del partido. Hemos sabido corregir errores y son personas muy posicionadas ideológicamente, personas que además están compenetradas con las luchas sociales. La composición bajó, se desaparecieron 3 o 4 partidos políticos, ahorita todavía están en el conteo de votos. Con respecto a nuestra posición para la segunda ronda, eso apenas vamos a empezar a tener las primeras discusiones dentro de los órganos de deliberación política del partido. Como es costumbre en el Frente Amplio, no damos una línea obligatoria a la militancia, a las simpatizantes se les aboga por el pensamiento crítico, obviamente se nutre con el análisis de coyuntura, con también la posibilidad de hacer alianzas. Sin embargo, el escenario esta vez lo tenemos muy complicado. Por ahí muchas personas, y esto quiero aclarar, no hay una directriz, no hay todavía un posicionamiento político al respecto, porque como te digo, hasta más tarde van a empezar como las deliberaciones en ese aspecto, pero dentro de la militancia de la base, pues se ha escuchado sobre todo la consigna, que es también la que yo abrazo, de apoyar a nuestra fracción legislativa desde las calles, tener un pie en la Asamblea Legislativa, disputar ese parlamento burgués reaccionario con un pie en las calles y toda la asesoría que se pueda mocionar hasta más no poder, hacer alianzas con los actores políticos de los movimientos sociales, pero más o menos podría decirte que desde mi posición y la de otras personas de la base es que no podemos desgastarnos tanto en si vamos a apoyar a uno u otro candidato cuando sabemos que lo que se viene de igual manera es terrible. Tenemos a un corrupto que también ha sido un misógino, y por otro lado tenemos a un candidato que emergió de la nada, que viene del Banco Mundial, que no sabemos quién está detrás de él y que es un acosador y un megalómano. Entonces el escenario no es favorable en ninguna de las dos
opciones electorales que tenemos, lo que sabemos es que tenemos que construir contrahegemonía para poder disputar el poder político más allá de la lógica institucional de la política. Yanei, fuiste muy clara en el detalle de quiénes conformarán ahora la... Te quiero consultar qué pensás que puede pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si puede avanzar o qué perspectivas ves. Bueno, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en realidad ya fue un acuerdo votado a favor, se votó en la Asamblea Legislativa el año pasado, se terminó de votar. El gobierno actual pues cerró filas con el FMI, a pesar de que inclusive mismas personas de la derecha estaban señalando que había otras formas para poder cubrir lo que ellos satanizan siempre, que es el gasto público, que para nosotros es inversión social innecesaria. Asimismo, el discurso ha sido que este préstamo es necesario para poder combatir los estragos que ha generado la pandemia en nuestra economía, que es necesario también para poder cubrir ese gasto público, entre comillas, que no lo tiene la institucionalidad pública en general, lo tiene el gobierno central. El déficit fiscal en Costa Rica está concentrado sobre todo en lo que es el gobierno central. Desgraciadamente, ese préstamo ya fue aprobado, lo que ahora falta es una operativización de los acuerdos que fueron necesarios para que este préstamo se acordara. ¿Cuáles son esos acuerdos? Bueno, la venta de instituciones públicas, también lo que es la aprobación sí o sí del proyecto de ley empleo público. Lo que nos quiere decir esto es que están pasándole todo el despilfarro que ha generado la clase política empresarial al sector público. Pero lo cierto es que son proyectos que por la correlación de fuerzas que hay en la Asamblea Legislativa van a ser aprobados. Otra de las condiciones que pone el FMI es la venta, por ejemplo, de las utilidades de algunas empresas del Estado o instituciones autónomas del Estado. Podemos hablar del Banco de Costa Rica, del Banco Internacional de Costa Rica. Entonces, desgraciadamente, desde el Frente Amplio daremos la lucha como lo hemos venido dando contra el FMI. Sin embargo, la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa y cómo va a quedar ahora compuesta, nos dice que van a venir tiempos aún más peores de los que hemos sufrido en estos últimos 4 años.